Hoy viernes ya sabe que nos toca a esta hora, bueno, pues presentarles como siempre a nuestro osteópata y pedagogo Marco Antonio Cordero, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenas, Marco, bienvenido. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Bueno, hoy Gracias. vamos a tocar un tema que yo creo que también, como siempre les digo, es bastante interesante, porque en los tiempos que corre, y yo creo que ahora más todavía con todo el lío que tenemos en la cabeza y todo lo que tenemos que pensar y todo el trabajo que tenemos y toda la información que nos llega, pues concentrarnos mentalmente es algo difícil. Así que vamos a hablar de la dispersión mental, ¿no es así, Marco? Sí, hoy vamos a hablar de la dispersión mental, que es algo que está, como tú bien has dicho, está a la orden del día, ¿no? La Claro. dispersión mental, pues, es un estado en el que, pues, saltamos de un pensamiento a otro y que eso, ¿qué hace? Que nos impide, pues, concentrarnos en lo que estamos haciendo. Y hoy Pues lo que sí. vamos a hacer, pues, es dar algunos consejitos para evitar esa dispersión, ¿no? Bien, pues vamos a dar consejitos porque, Marco, ¿cómo podemos evitarla? ¿Cómo podemos hacer, bueno, cómo nos podemos concentrar realmente en lo que estamos haciendo y que toda esa información que nos llega del exterior no nos afecte? Que es difícil, ¿eh? Bueno, hay que tener claro que hoy día vivimos en la era de la productividad y de las tecnologías sociales, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que la dispersión mental es un enorme elefante en una habitación. ¿Qué Ujú. quiere decir esto? Que como nos desenfoquemos un poquito, empezamos a romper cacharros, ¿no? Sí, Metafóricamente hablando. Entonces, la necesidad de focalizar la atención en una tarea y a la postre, pues no abandonarla es algo que exige o que se exige en multitud de ámbitos. Sin embargo, ¿qué pasa con todos esos procesos que ocurren al mismo tiempo? sí. Pues ahí vamos a definir un poquito lo que es la dispersión mental, que no es otra cosa como el proceso opuesto a la concentración. Ujú. La concentración no es otra cosa que la atención selectiva. ¿Qué ocurre? Que este proceso, este evento, la dispersión, ocurre cuando se manejan, pues, varios hilos de pensamiento a la vez. Ya hemos hablado, siempre hago referencia a que en otros momentos hemos hablado de otras Claro, cosas, entonces siempre es interesante revisar las conexiones anteriores que están colgadas en YouTube en la página de Costa Noroeste Televisión claro. y vamos a ir recogiendo información y la vamos enlazando. Entonces, al llevar varios hilos de pensamiento a la vez, pues la información se procede o se va integrando de muchas fuentes diferentes. Ujú. En este contexto, o de esta forma, muchas veces terminamos perdiendo el control y tantos estímulos, tantos inputs que nos están llegando, lo que terminan o lo que hacen es determinar nuestro comportamiento. Toda esa información que llega Sí. es la que empieza a decidir cómo nos comportamos nosotros. Nuestra atención, ¿qué hace? Que va allí donde hay novedades Ajá. y no a lo que debería de ser prioritario e importante. ¿Y luego qué pasa? Pues que cuando estamos desenfocados y estamos desatendiendo esa parte, lo importante se convierte en urgente. Bien. Y ya lo urgente lo hacemos ¿cómo? Pues de una manera inadecuada, a saltos de mata, como se suele Claro. decir, ¿no? Poniendo parches donde a lo mejor todavía no sale el grano y por otro sitio hay una raja en el saco y se está vaciando y no somos capaces de verlo porque estamos enfocados en lo que no es. Entonces, hoy día el paradigma tecnológico es el encuadre perfecto para la dispersión mental. Ujú. Porque no la podemos evitar, Marco, entonces la dispersión mental, tenemos algún tipo de estrategia que podemos utilizarla para que, bueno, pues para que no suframos esta dispersión o para que no nos impida realizar realmente el trabajo bien hecho. Claro que sí, claro que sí. Ahora vamos a ir a ello. Eh, la coexistencia, o sea, la existencia de la presión por completar las obligaciones de nuestro día a día y el bombardeo de notificaciones, estímulos externos, etcétera, etcétera, es lo que hoy en día estamos viviendo desde hace muchos años. ¿Qué Ujú. pasa? Que nos está costando, pues, estar concentrados la Claro. mayor parte del tiempo. Lo más normal es que nuestra mente divague de vez en cuando y que cositas se queden sin hacer. Y en los últimos tiempos, muchas más. Y luego vienen las ansiedades, las tensiones,
el debería, el no he podido, el no me da tiempo. Esa frase tan común que tenemos ahora y que yo muchas veces escucho aquí en consulta, que no me da la vida o no me llega para más. Me faltan horas en el día. ¿Te sientes identificada, no? Ajá. Entonces, esa dispersión también tiene cosas positivas. A nivel cognitivo es útil para procesar información de manera eficiente y favorece la creatividad, porque al recibir muchos estímulos, Sí. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tenemos muchas posibilidades de acción. ¿Qué pasa? Que cuando se trata de procesar información profunda y analítica, pues ahí ya nos merma. Vale. Eso nos merma de manera muy potente. Ojo, el que tenga una dispersión o el que tenga una dispersión de atención no implica que sea menos inteligente. Ojo, nada más lejos de ello. Ya lo hablamos el otro día, ¿no? La gente que tiende a la dispersión mental no es menos inteligente, ni muchísimo menos. Ya lo hablábamos el otro día con el tema de las teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Sí. Pues ahí se ha eliminado de manera muy potente ese estereotipo de que el que tiene una atención menos dispersa, o sea, una atención más dispersa, es menos inteligente, porque puede tener una inteligencia desarrollada que, como desde hace muchísimos años se conceptuaba, ahora ya va mejor, en la inteligencia lógico-matemática, todo se filtraba a través de eso. El coeficiente intelectual, etcétera, etcétera. Sí. Todos esos rangos, todos esos parámetros que se medían, al final nos hemos dado cuenta con los estudios de los últimos tiempos que eso para nada es así. Bien. Para nada es así. Entonces, muchas veces la dispersión nos favorece. ¿Nos favorece para qué? Para la creatividad. Ahora vamos con unas cuantas de estrategias para que la dispersión no sea un lastre. Bien. y no nos reviente nuestro día a día, ¿no? Perfecto. Es muy útil para la multitarea y para la creatividad también. ¿Qué ocurre? Que puede interferir en el desarrollo, pues, de ciertas actividades que requieren concentración muy potente. Entonces, importante, hacer una agenda y programaciones, planificar. Sí. Eso viene ya arrastrándose de diferentes momentos que tenemos de conexión. Planificarse, tener una agenda donde apuntar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos demasiadas cosas en la cabeza, amas de casa que tienen demasiadas cosas en la cabeza, tengo que hacer, tengo que ir, tengo que no se me olvide la cita del médico, las mujeres que tienen hijos, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque no se me olvide, porque vamos a apuntar. ¿Por qué? Porque mientras no apuntamos, nuestro cerebro inconsciente piensa o nos hace creer que se nos van a olvidar y está constantemente bombardeando con lo mismo. Claro. La cantidad de pensamientos, o sea, el 97 o 99%, 97,9% de los pensamientos son repetitivos del día anterior. O sea, que no nos hace falta tenerlo ahí como un disquete, sino que si lo organizamos, para nada, pues dejamos un poquito más libre la memoria. Bien. Vamos a apuntar las cositas y así ya nos podemos olvidar de eso. Vamos a crear esa rutinita de yo apunto mis cosas en una agendita o en un cuadernito o en el mismo propio teléfono nuestro que tiene en las notas, esa aplicación amarillita que le damos y cada vez está más conseguida, que es una maravilla. O en el que tiene Google, el que tiene Android, en el Google Calendar de Google. También. Es una maravilla también. Eso es fantástico. Luego, tenemos que crear rutinas, generar hábitos. ¿Para qué? Para que nuestros momentos de dispersión sean nuestros momentos de dispersión. Y poder separar momentos de concentración y luego complementarlos, o ese desgaste de tanta concentración, contrarrestarlos con momentos de dispersión consciente, de nosotros decidir, voy a hacer esto para olvidarme del mundo durante un ratito. Vale, divagar. Claro, hacer pequeñas pausas para permitirnos esa pequeña dispersión, ese poquito de dispersión mental. Hay muchas personas que trabajan en oficinas y que trabajan en telemarketing y que trabajan en gestión de llamadas y tal, y tienen 5 minutos de parada visual. Sí. ¿Qué le llaman? La parada visual. Unos salen a fumar, otros salen al baño, otros cogen el móvil. Pues esos 5 minutos hacen que te resetes y cuando vuelvas con la atención plena.
Yo soy partidario de que, por ejemplo, las clases en el colegio, en el instituto, en la facultad, Sí. no más de 45 minutos. Yo recuerdo aquellas clases eternas Que teníamos. de Luis Miguel Villarangulo, ese hombre que era fantástico, ¿eh? Si nos Sí, era escuchas, una os veo un maravilla. saludo desde aquí, porque yo lo conocí personalmente y era una persona fantástica. Sí. Sus clases, hay que decirlo, pues eran muy monótonas. Sí, se nos hacía Hora y interminable. media allí. Entonces terminábamos todos allí hechos polvo. Entonces, verdad. paradita, hay que pararse de vez en cuando. Hay que reducir los estímulos distractores. El teléfono, ponerlo lejos. Cualquier cosa que seamos conscientes de que nos dispersa la atención, de que nos entretiene, vamos a quitarlas de en medio. Vamos a ampliar nuestro campo visual y vamos a limpiarlo de esos estímulos que nos puedan distraer. Bien. Dormir bien, esencial. Dormir bien. Quien no duerma bien, que me llame. Quien tenga problemas para dormir, que hable conmigo. Vamos a marcarles unas pautas, Claro. vamos a darles unas herramientas. Dormir Importante. bien es fundamental porque durante el sueño el cerebro se reajusta, conserva aquella información que es relevante para el futuro y elimina la inútil. Todo eso es fundamental, fortalece y favorece el filtrado de la información. Eso es esencial, porque durante el día recogemos una cantidad de datos que realmente no nos sirven para nada, que van asociados, o las asociamos a emociones, se convierten en pensamientos repetitivos, etcétera, etcétera. Entonces, un buen descanso hace que el cerebro tenga la capacidad para conservar y discriminar qué información es correcta y qué información es la menos incorrecta. Todas Y nos aquellas levantamos personas como nuevos. que descansan mal, al final, por la mañana, están siempre dándole muchas vueltas a la cabeza. Y no nos deja concentrarnos realmente, o sea, de ahí toda esa dispersión mental. Pero antes me comentabas, por cierto, que bueno, pues hay veces que necesitamos esos 5 o 10 minutos de dispersión mental. ¿Esa dispersión mental nos puede ser útil entonces alguna vez? Claro que sí. Hoy en día nos puede ser útil porque tenemos tal cantidad de estímulos que puede ser ese momento para desconectarnos, para liberarnos y generar incluso hasta procesos ultra creativos. Por ejemplo, los deportistas de élite, vamos a poner un ejemplo, los deportistas de élite, ¿qué es lo que hacen? Que salen mucho, en los últimos tiempos salen muchísimas imágenes, ¿no? Como tenemos, que nos ponen en la tele, como hay tantos eventos, claro, pues, y todos están televisados, pues los deportistas que salen con los auriculares, con los cascos puestos, o que salen con los ojos cerrados, concentrados, pues ahí lo que están haciendo es dispersando la atención y llevándola a un momento que yo le llamo de vacío. El momento de vacío. Yo también lo utilizo y lo hago justo antes de vosotros, de conectar con vosotros. Hago mi momento de vacío, me preparo el tema y luego ¡pum!, tengo mis 5 o 10 minutos de vacío, de no quiero saber nada de nada, simplemente me pongo a divagar, sin ni siquiera tocar el tema que tratamos cada viernes. Entonces nos viene muy bien. ¿Para qué? Para activar ese pensamiento divergente. Entonces, si abusamos de la dispersión, al final estamos desenfocados todos los días. Si la utilizamos de manera correcta, nos beneficia para la creatividad, para el rendimiento e incluso para volver a reconectar y a concentrarnos de manera más intensa y más potente. Eficacia, efectividad y eficiencia. Perfecto. Perfecto, Marco. Como siempre, tomamos muy buena nota de todo ello. Nos encantan los consejos que nos das y hablamos de un tema tan fácil o tan común como es la dispersión mental, pero que no sabíamos, ¿no?, que era tan interesante, que nos podía servir tanto. Así que muchas gracias, como siempre. Ha sido todo un placer tenerte. Encantado de estar con vosotros cada semana. Te vemos la semana que viene. Por supuesto. Gracias. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana, un besote.